Bienvenido a una lección sobre la existencia y la unicidad de un problema de valores iniciales en la forma de y' igual a f de x, y, con la condición inicial y de x bajo 0 es igual a y bajo 0. Queremos preguntarnos dos aspectos fundamentales preguntas sobre el problema. Número 1, ¿existe una solución? Y el número 2, ¿la solución es única si existe? Para ayudarnos a responder la pregunta, podemos usar el teorema de Picard sobre la existencia y la singularidad, que dice, si f de x, y, que viene dada por y', es continua como función de dos variables, y el parcial de f con respecto a y existe, y es continuo cerca del punto x bajo 0, y bajo 0, dado por la inicial condición, luego una solución al problema del valor inicial existe, al menos para x en un intervalo pequeño y es único. También es importante tener en cuenta, que si se cumple la primera condición del teorema de Picard, entonces hay una solución, simplemente no sabemos cómo hay muchas soluciones, es decir, si f de x, y es continua cerca de x bajo 0, y bajo 0, entonces existe una solución. De nuevo, simplemente no lo sabemos cuántas soluciones hay. Así que para aplicar el teorema de Picard, primero comprobaremos si f de x, y es continua cerca de x bajo 0, y bajo 0, y luego comprobaremos con pruebas si el parcial de f con respecto a y también es continuo cerca del punto x bajo 0, y bajo 0. Sin embargo, si f de x, y no es continua cerca del punto x bajo 0, y bajo 0, podemos detenernos, porque no hay solución. Veamos algunos ejemplos. Intentemos resolver que y' es igual a 1 dividido por x, con la condición inicial y de 0 es igual a 0. En realidad, apliquemos primero el teorema de Picard para ver si hay una solución, y si hay una solución, si es única. Lo que significa la primera el paso consiste en comprobar si y' es igual a f de x, y, que en este caso es 1 dividido por x, es continuo alrededor del punto 0,0. Fíjate cómo etiqueté la función f de x, pero en realidad es solo una función de x en este caso, y es bastante fácil ver aquí que f de x es igual a 1 dividido por x no está definida en el punto 0,0, porque cuando x es 0, tenemos una división por 0. Como f de x, y no es continuo alrededor de 0,0, no existe una solución en 0,0. Sigamos y verifiquemos el resultado, intentando realmente resolver el problema del valor inicial. Sabemos cómo resolver y' igual a 1 dividido por x, integramos ambos lados de ecuación con respecto a x, que nos da como resultado y de x igual a valor absoluto del logaritmo natural de x más c al observar la solución general. Sabemos que y es igual al logaritmo natural el valor absoluto de x más c no está definido cuando x es igual a 0, porque el logaritmo 0 natural es indefinido, lo que verifica el valor inicial del problema no tiene una solución con la condición inicial dada. En esta diapositiva, tenemos el campo dependiente para y' igual a 1 dividido por x en rojo, tenemos la gráfica de varias soluciones particulares, ninguna de las cuales tiene la condición inicial, y de 0 es igual a 0, otra vez porque y es igual. El valor absoluto del logaritmo natural de x más c no está definido cuando x es igual a 0. Veamos un segundo ejemplo. Aquí, se nos da que y' es igual a x veces la raíz cuadrada de cantidad y menos 2, con condición inicial y de 1 es igual a 2. Se nos pide que determinemos si hay una solución, y si hay una solución, ¿es única? De nuevo, aplicaremos el teorema de Picard, donde el primer paso es comprobar si f de x, y es igual a x multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad y menos 2, es continua alrededor del punto 1,2, dado por la inicial condición y de 1 es igual a 2. Observe cuando x es igual a 1 y es igual a 2, tenemos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 0, que es igual a 0, y por lo tanto la función es continua alrededor del punto 1,2, siempre y cuando el valor y sea mayor o igual a 2, y por lo tanto podemos decir f de x, y es continua alrededor de 1,2. Si es mayor o igual a 2, esto significa que hay una solución. El siguiente paso es comprobar para ver si el parcial de f con respecto a y es continuo alrededor del punto 1,2. Así que primero escribimos el funciona como f de x, y es igual a x veces la cantidad, y menos 2 elevado a la mitad de la potencia, y ahora diferenciamos con respecto a y, tratar a x como una constante. Así que multiplicamos por la mitad y luego restamos 1 al exponente. Esto nos da la mitad de x multiplicado por la cantidad, y menos 2 elevado a menos la mitad, que es igual a x dividido por el producto de 2, y la raíz cuadrada de la cantidad y menos 2. Observe ahora que cuando y es igual a 2, tenemos una división por 0 y, por lo tanto, el parcial de f con respecto a, y no es continuo alrededor del punto 1,2. Entonces, porque la primera condición se cumple el teorema de Picard, pero la segunda condición no lo es, hay una solución al problema del valor inicial, pero no es único.
Para tener una idea mejor qué está pasando aquí, echemos un vistazo al campo dependiente de y' igual a x multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad y menos 2. El problema del valor inicial en realidad tiene dos soluciones, por eso no es una solución única. Primero, tenemos el polinomio solución en la parte superior. También tenemos la solución trivial, que es la constante la función y es igual a 2. Y si miramos el campo dependiente, la función polinomial está graficada en negro, y podemos ver que se ajusta muy bien en el campo dependiente, y pasa por el punto 1,2. Dado por la inicial condición y de 1 es igual a 2. Pero observe que y también es igual a 2 pasa al punto 1,2, y cuando y es igual a 2, y' es igual a x multiplicado por 0, que es 0, e y es igual a 2 tiene una pendiente de 0. Así que ambas son soluciones al problema del valor inicial, razón por la cual, una vez más, no tenemos una solución única. Y ahora veamos un ejemplo más. Aquí, se nos da y' es igual a x multiplicado por y al cuadrado con y de 1 igual a 2. Y nuevamente se nos pide que determinar si hay una solución y, si la hay, si es única. Así que, una vez más, aplicaremos el teorema de Picard. ¿Por dónde empezar? Comprobamos si f es x, y igual a x multiplicado por y al cuadrado es continuo alrededor o cerca de 1,2. Pero cuando x es 1 y es 2, observe que el valor de la función es solo 1 por 2, el cuadrado es 4. Esto indica que f de x, y es continuo alrededor o cerca de 1,2. Y por lo tanto hay una solución. Y ahora comprobaremos si unicidad determinando si la parcial de f con respecto a, y es continua alrededor o cerca de 1,2. La parcial de f con respecto a y es igual a 2 veces y, cuando x es 1 y es 2. Observe cómo tenemos 2 veces 1 por 2, que es 4. Esto indica el parcial de f con respecto a y es continuo alrededor del punto 1,2. Entonces, dado que f de x, y es continua, y también lo es el parcial de f con respecto a y alrededor del punto 1,2, hay una solución para el problema del valor inicial, y también es único. Para tener una mejor idea de esto, echemos un vistazo una vez más al campo dependiente dado por, y' es igual a x multiplicado por y al cuadrado. Aquí tenemos el punto 1,2, y solo hay una función que encaja perfectamente en el campo de la pendiente y pasa por el punto 1,2, el cual podemos determinar utilizando la separación de variables. Lo que nos daría y es igual a menos 2 dividido por la cantidad x al cuadrado menos 2. Espero que esto te haya resultado útil.